ciclo escolar 2022 para nuestro país iniciará el próximo 24 de enero, de acuerdo a lo informado por las autoridades educativas en Nicaragua. La pregunta es, ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos a nivel país en materia educativa? Tenemos a través de Skype a Cefas Asensio, quien es especialista en educación y desarrollo humano, para conversar un poco con nosotros el día de hoy y hablar acerca de este análisis respecto al tema de la educación en Nicaragua. Bienvenido, don Cefas, muchísimas gracias por el tiempo que dispone para conversar con nosotros a esta hora. Todo lo contrario, Elizabeth, muchas gracias por la invitación a Puntos de Vista y a vos TV. Es un enorme placer para nosotros. Quiero que podamos iniciar esta conversación, don Cefas, valorando o evaluando desde su punto de vista cómo considera cerrado el año escolar 2021, que ya está por básicamente concluir con el tema de las graduaciones y promociones en Nicaragua. Bueno, indudablemente Nicaragua es parte de la dinámica de la pandemia mundial del COVID. Todos sabemos también que ha habido problemas sociopolíticos en el país y eso afecta a la educación definitivamente. Es decir, con esto quiero decir que Nicaragua también tiene los efectos del déficit de aprendizaje que el Banco Mundial ha analizado, se ha venido reduciendo en los diferentes países. Estima el banco un promedio de medio año de aprendizaje menos, digamos, en promedio. Es decir, en el caso de Nicaragua, pues habría que hacer estimaciones más específicas, pero pues no están muy divorciadas de esa realidad. Y hablar de pérdida del aprendizaje en el caso de Nicaragua es sumamente importante porque estamos tocando el talón de Aquiles del sistema educativo, que es la calidad de la educación. Pues la calidad básicamente no es precisamente ambientes educativos, eso contribuye, no es infraestructura, eso también contribuye, no son materiales educativos, ese es otro factor que contribuye a la calidad, pero la calidad propiamente es aprendizaje sobre todo. Aprendizaje útil, funcional y efectivo para la vida, para el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes, de toda la comunidad educativa. Es decir, que se desarrollen las competencias que la comunidad educativa necesita. En ese sentido, nosotros estamos concluyendo un año ya después acumulado de 3 años prácticamente de situaciones de crisis que vive el país, en donde el gran desafío para el próximo año se resume prácticamente en superar estos déficits de aprendizaje, en términos generales para todos los niveles y modalidades educativas. Pero en general para todos, ¿sí? Sí, Elisa. Con este tema de la pandemia, don Cefas, que ya usted lo mencionaba al inicio y yo también hacía parte de referencia de esto, ¿cuáles son los retos que tiene la comunidad educativa para el inicio del próximo ciclo lectivo que se dará más o menos, está previsto para el 24 de enero? Ya estamos básicamente a la vuelta de la esquina. Bueno, aquí recordemos que el sistema educativo depende mucho de la comunidad científica, las pautas que va dando la comunidad científica, las pautas de cómo se va enfrentando la pandemia, pues, en los diferentes ciclos o picos o momentos en donde desciende, digamos, la ola de la pandemia. Es decir, está dependiendo de esos ciclos. Aquí pues, tenemos que estar claros que hay ya en estos últimos meses un mayor auge de la vacunación, ¿verdad? Eso es muy importante porque prácticamente la respuesta general que se asume para controlar la pandemia es que la mayor parte de la población, por menos 70%, esté vacunada para garantizar una cierta inmunidad colectiva. En el caso de los jóvenes también, y en el caso de los niños también, ese otro tema pues que va progresando, ¿verdad? Y eso contribuye, pero no significa que esté garantizada la protección. Aquí siempre los centros educativos deben de tener pendientes los protocolos de bioseguridad que le llaman, pues las medidas que
se ha insistido tanto el cubreboca, el lavado de manos, el distanciamiento físico, las medidas de bioseguridad que van a garantizar que en cada aula, en los recreos, en el traslado de casa a los colegios, se pueda evitar el contagio, pues que ese es el factor fundamental. Es decir, que hayan condiciones en las escuelas, en los centros educativos, que permitan realmente condiciones de higiene y control en el aspecto, pues, de medidas de bioseguridad. Obviamente hay siempre una labor educativa que estar permanentemente haciendo. La coordinación con el MINSA me parece que debería de ser mayor, pues, para garantizar que todas estas medidas se estén controlando. Incluso los traslados por buses, el transporte colectivo, me parece que otro tema que debería ser coordinado entre el Ministerio de Educación y la correspondiente, pues, lo que sería el transporte público, para garantizar higiene y, en la medida de lo posible, pues, la protección y los distanciamientos que sean posibles, ¿verdad? Además de las clases, en la clase, el reforzamiento del conocimiento de la pandemia, de las medidas, ¿verdad? Y la insistencia, sobre todo los docentes con el ejemplo, para garantizar el cumplimiento en las condiciones escolares, ¿verdad? Ya vamos por sobre 2 años casi con el tema de la pandemia, don Cefas. ¿Considera usted que ya el Ministerio de Educación o las autoridades educativas en general, tanto públicas como privadas, se han adaptado a este contexto de pandemia o aún hace falta? Bueno, creo que ha habido en algunos momentos algunos esfuerzos que se han hecho para poder manejar, adaptarse exactamente como uno está diciendo, con nuevas modalidades de atención educativa a la comunidad que se encuentra en ciertos periodos en riesgo. Por ejemplo, el periodo de teleclase que surgió, pues, en determinados momentos del año pasado, ¿verdad? Fue precisamente un esfuerzo por tratar de garantizar desde los hogares, desde las casas, ¿verdad?, a los estudiantes la posibilidad de un reforzamiento educativo. En algunos momentos pudo sustituir, digamos, la presencialidad. Hubo momentos en que se extendió el periodo de vacaciones, en 2 momentos se extendió el periodo de vacaciones. Sin embargo, me parece que se perdieron algunas oportunidades probablemente para transitar a modalidades virtuales en línea, que pudieron haber desarrollado mejores capacidades para atender a las poblaciones, digamos, que estaban en riesgo. En este sentido, creo que los centros educativos subvencionados y privados desarrollaron una experiencia que vale la pena, pues, tomarla en cuenta para el sector público. Es decir, lograron realmente migrar por periodos importantes del calendario escolar a la modalidad virtual. Lograron entrenarse, lógicamente no fue un aprendizaje abrupto, fue gradual, pero lograron adaptarse a esa modalidad, maestros, padres de familia, directores, estudiantes, etcétera, y permitieron que hubiera la continuidad con una cierta calidad, porque hay que decir que siempre ha habido una pérdida de la calidad educativa, pero ha sido menor en este caso. Es decir, se ha logrado de alguna forma dar continuidad a los planes de estudio, a los programas de estudio, con un nivel de calidad aceptable. Aprendizajes muy importantes de padres de familia, por ejemplo, que se convirtieron en facilitadores y apoyos prácticamente para sus hijos sin ser docentes, para crearles ambientes educativos, para estar más pendientes de un reforzamiento, de un acompañamiento, para tratar de explicarles en los casos que fuera posible. Ahora, esto en verdad sigue siendo todavía una necesidad a futuro, porque la pandemia todavía no es una cuestión resuelta. Es decir, a futuro todavía no sabemos qué tipo de sorpresa nos podemos tener. Ahorita actualmente hay una variante, el Omicron, que no se sabe a ciencia cierta si va a ser
mucho más letal o se va a quedar con menos letalidad, pero estas sorpresas no deben hallar desprevenido a la comunidad educativa. Debería haber, creo yo, un esfuerzo. Las universidades, por ejemplo, en todos estos años han hecho un trabajo de transitar a la modalidad virtual que les ha ido bien, y tienen experiencia y tienen capacidad y pueden perfectamente apoyar al Ministerio de Educación, me parece, para que las primarias, las secundarias, que en determinados momentos se encuentren en riesgo, puedan hacerlo y puedan dar la continuidad a la educación. Creo que ahí hay un desafío. Hay que invertir, por supuesto, en capacitación, hay que invertir en algunos equipos, ¿verdad? En elementos de coordinación en las comunidades, etcétera, pero hay la manera de hacerlo rápidamente, incluso con las universidades que forman parte del sistema educativo mismo. Este aspecto que usted menciona es verdaderamente relevante e importante, don Cefas, por el tema de, quiero preguntarle, el impacto que se generó por parte de la pandemia, tanto en la escuela primaria y secundaria, y a nivel de la educación superior, ¿fue el mismo o considera que hay cosas que no impactaron de la misma manera en estos sectores educativos que son distintos? No, evidentemente hay diferentes impactos. En el caso, como te decía, de las universidades, ellos estaban mejor preparados porque estaban con tecnología, digamos, a mano. Tenían los recursos materiales, humanos, técnicos, preparados para el momento. Entonces no les fue difícil adaptarse. Ellos pudieron perfectamente, cuando fue necesario hacerlo totalmente en línea, lo hicieron totalmente en línea. Cuando fue semipresencial, es decir, solamente algunos días presencialmente, lo lograron hacer, lograron dar la continuidad y lograron mantener un nivel de calidad aceptable en sus planes de estudio. En el caso de primaria, secundaria, preescolar incluso, fueron modalidades que en los periodos de riesgo pues no lograron hacer la transición. Entonces muchas veces se dio de que padres de familia pues tomaran las decisiones de dejar, o más bien de no permitir que sus hijos fueran a la escuela. Entonces los retuvieron en su casa, ¿verdad? Fueron decisiones personales, pero se dieron muchos casos de ese tipo, y esto pues también vino afectando el rendimiento y en algunos casos los niveles de deserción o los niveles de aprendizaje, que es lo que es más importante. Pues hablando del impacto en la calidad educativa, es el aprendizaje que no se logra por el ausentismo, es decir, se pierden días de clase, no se logra la continuidad de los conocimientos y se pierde el poder realmente apropiarse de un conocimiento, de una competencia. Y eso es lo que pudo ocurrir en los niveles de primaria, secundaria, en preescolar incluso. Pues, es decir, hubo días que realmente pudieron haberse aprovechado, que en vez de haber sido solamente una extensión de vacaciones, por ejemplo, pudo haber sido semipresencial o virtual, digamos, con las posibilidades que realmente están al alcance pues, del sistema educativo. Con el tema del aprendizaje, don Cefas, me llama mucho la atención que al inicio usted mencionaba un retroceso con la situación de la pandemia o el contexto que estamos viviendo. En ese sentido, me gustaría preguntarle cómo influye el tema de la pandemia y todo lo que se está viviendo en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y cuáles son los peligros a los que se enfrenta el país al impulsar o al impactar la pandemia en el aprendizaje de las futuras generaciones. Hablamos de esto al volver de la pausa comercial. En casa no se vayan, regresamos con más. Ciertamente la pandemia de COVID-19 ha impactado todos los sectores de la sociedad sin distinción de estrato social, religión o pensamiento. Y uno de esos sectores sociales más importantes o de mayor relevancia es el sector educativo. Hoy estamos analizando los retos que tiene la comunidad educativa en nuestro país para el año 2022, que pronto aperturará un nuevo ciclo lectivo. Tenemos a través de Skype a Cefas Asensio, quien es especialista en educación y desarrollo humano. Don Cefas, antes de la pausa yo le preguntaba el tema del aprendizaje.
¿A qué nos estamos enfrentando cuando los estudiantes han tenido un retroceso con el tema del aprendizaje por este tema de la pandemia? Bueno, fundamentalmente el aprendizaje es el desarrollo de competencias realmente útiles, pertinentes y eficaces para resolver problemas sociales, familiares, económicos, etcétera, según sea el nivel educativo en que el estudiante se encuentra. En este caso, lo que estamos diciendo es que el aprendizaje en Nicaragua es un problema estructural. No estamos diciendo que la pandemia vino a, digamos, a hacer el problema del aprendizaje o hacer la causa del problema de aprendizaje en Nicaragua, sino que simplemente pone en evidencia algo que ya existía. Es decir, una de las pruebas que nosotros podemos ver, por ejemplo, es recientemente un informe muy publicado en los medios de comunicación de la UNESCO, en las pruebas ERCE que se llaman, que es una evaluación de rendimiento alrededor de la lectoescritura, la matemática y las ciencias naturales para niños de tercero y sexto grado en América Latina y el Caribe. Los resultados son obvios, es decir, todavía nosotros nos mantenemos siempre por debajo del promedio del rendimiento de los diferentes países de América Latina y el Caribe, ¿verdad? Y ahí tenemos países que pueden tener similitudes de problemas a los nuestros. Es decir, históricamente el rendimiento ha sido así. Estamos hablando de una prueba que ya es la cuarta prueba que se hace cada 3, 4 años y que se viene haciendo sistemáticamente, pero Nicaragua no deja de estar en el grupo de los de más bajo rendimiento. Es decir, que los niños de tercero y sexto grado en su gran mayoría no saben leer y escribir de manera fluida y comprensiva. Esto puede sonar impactante, pero es real. Las pruebas demuestran que realmente la gran mayoría, o sea, la minoría, estamos hablando de un 17% aproximadamente, de ellos son los que logran tener el mínimo de fluidez y comprensión lectora aceptable pues, en estas pruebas internacionales que se miden con estándares para todos los países por igual. En matemática es todavía más bajo y en ciencias igual, estamos hablando de un 5-7% de promedio de mínimo aceptable en demostrar conocimientos en estas materias. Entonces nos estamos enfrentando a una situación estructural, es decir, esto no es necesariamente el resultado de este gobierno. Muchas veces estaríamos queriendo acusar a un gobierno. La verdad es que esto es histórico. El problema de la falta de inversión y de la falta de atención a la calidad educativa en Nicaragua es un problema histórico de los diferentes gobiernos. Lo podemos revisar de los últimos 40, 50 años prácticamente. Tenemos una problemática estructural de calidad de la educación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La pandemia viene todavía a agravar un poco más por los problemas de ausentismo, por los problemas de tensión que existen, ¿verdad? Y el poder no tener la misma continuidad de los planes de estudio como en situaciones normales. Entonces, lo que estamos es viendo que el desafío es atender realmente un problema que no podemos dejar de ver, porque el aprendizaje, que es desarrollo de competencias para resolver los problemas sociales y del desarrollo, son de la educación, pero ahí hay que invertir de una manera adecuada. Y al hablar de invertir, podemos revisar los números del financiamiento a través del presupuesto, de donaciones, etcétera, y podemos decir de que incluso en algunos momentos ha habido un presupuesto medianamente aceptable. Es decir, en Nicaragua el presupuesto está más o menos en un puesto tercero o cuarto a nivel de Centroamérica, cuando hablamos solo del Ministerio de Educación, y cuando hablamos de todo el sistema educativo también. Es decir, estamos hablando de la educación básica general, con un promedio de inversión de 3.5% del Producto Interno Bruto y de
4.5 o 4.7 cuando incluimos las universidades y la educación técnica. Es decir, desde el punto de vista relativo no es tan malo. Sin embargo, desde el punto de vista de la cantidad, no es grande, porque Nicaragua es una economía pequeña. La economía que tenemos, realmente al hacer proporcionalmente las distribuciones de esos fondos, pues realmente quedan muy pocos, pues por estudiantes, ¿verdad? Por maestros, por nivel educativo. De tal manera que lo que urge es afinar dónde se coloca la inversión. No solamente decir esto va para primaria, esto va para secundaria, sino dónde es que la calidad puede mejorarse. Por ejemplo, uno de los temas claves que no se puede obviar es la docencia. Y la docencia todavía está siendo uno de los menos favorecidos por el presupuesto. Aquí hace falta, bueno, desde lo que es que los maestros realmente cuenten con la pedagogía para el desarrollo de las competencias, que es el gran desafío, porque los estudiantes no van a poder desarrollar esas competencias si los maestros realmente no dominan los métodos, no dominan la pedagogía y la forma de crear esas condiciones que le faciliten al estudiante el desarrollo de esas competencias. Pero eso se aprende a través de procesos de formación en las universidades y en las escuelas normales, pues en este caso. Entonces, eso tiene que ser una inversión prioritaria, número uno, ¿verdad? Número dos, pues tiene que haber un enfoque en el currículum que enfatice en metodologías para el aprendizaje, que no sean memorísticos nada más, que haya verdaderamente preocupación para que los estudiantes demuestren que saben, que pueden aplicar sus conocimientos a diferentes condiciones de la vida, de la comunidad, ¿verdad? De los ambientes en los que ellos se mueven. Es decir, tiene que dirigirse bien la inversión. Y cuando hablábamos, por ejemplo, del tema de la pandemia, ahí también hay una inversión sumamente necesaria para asegurar la continuidad de los estudios en momentos de riesgo. Inversión tecnológica, inteligente. Nuevamente digo, la inversión tiene que ser inteligente en el sentido de enfocarla bien. Una tecnología no es solamente invertir en computadoras, pues, ¿verdad? O en celulares, sino en tener la capacidad pedagógica de manejarlos responsablemente y utilizarlos de manera inteligente para que sean verdaderamente instrumentos de motivación al aprendizaje. O sea, menciono esto como ejemplo, nada más. Hay muchos otros aspectos de la calidad que deben de ser atendidos, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de los padres de familia es muy importante, porque si ellos realmente deben de fortalecer el conocimiento desde el hogar, debe de haber una coherencia con la pedagogía que se está desarrollando en las aulas de clase para no entrar en contradicciones. Eso también tiene que ver con proyectos de vida de los adolescentes, por ejemplo, en donde los padres también puedan acompañar a sus hijos, a sus hijas, en esos procesos de transición vitales, ¿verdad? Para poderse enfrentar de manera responsable e inteligente a las tomas de decisiones en su vida, para su carrera, para sus proyectos de vida, etcétera. Y ahora con este tema de que los padres de familia están desde casa, deben de estar también incluso inmersos en cómo los estudiantes están desarrollando su educación por la bimodalidad, ¿no?, que se está viviendo. Exactamente. Es decir, aquí de hecho los padres de familia tienen que ser considerados parte de la estrategia pedagógica, de garantizar aprendizaje. Entonces, lo que no se logra desarrollar en la escuela no es que lo haga el maestro el padre de familia en lugar del maestro, pero va a complementar de una forma tal de que no contradiga al maestro con los métodos, con los conocimientos, con los materiales, que esté familiarizado con las técnicas que el maestro desarrolla en clase, de tal manera que el estudiante no entra en contradicción. Ese básicamente. Pero también el tema de educarse para vivir en familia, porque el asunto de crear un ambiente pedagógico tiene mucho que ver con el sentido de la familia, es decir, cómo se
crean ambientes educativos, cómo se crean relaciones de comunicación, de respeto, de convivencia, etcétera. Es decir, hay muchos aspectos de la convivencia y del relacionamiento que les va a servir a los niños, a los adolescentes, para otros ambientes de trabajo, ambientes de relaciones humanas, etcétera, que al final son determinantes en el aprendizaje. Es decir, cuando hay motivación, cuando los estudiantes están motivados, ¿verdad?, en el desarrollo de sus planes de vida, pues ellos también se interesan en el desarrollo de sus conocimientos para utilizarlos como herramientas para aplicar en aquellas áreas en las cuales tienen vocaciones. Ese es otro de los grandes temas. Por ejemplo, para la calidad educativa, la vocación de los estudiantes de secundaria. Queremos realmente tener técnicos y profesionales de éxito. Hay que invertir en la vocación. Es decir, la vocación, el estudiante o la estudiante que sabe bien qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere para su futuro y estudia una carrera relacionada con eso, va a tener más posibilidades de éxito porque va a estar más motivada, va a desarrollar mejor sus competencias y va a lograr mejores servicios a la comunidad. Entonces, en la universidad va a haber menos deserción, va a haber menos abandono. Si ustedes se fijan, por ejemplo, es tradicional que al inicio de cada año escolar prácticamente se llenan las distintas carreras, ya en el segundo, tercer año va disminuyendo porque los estudiantes o abandonan para buscar trabajo, buscar otras alternativas o se trasladan hacia otras carreras porque no tenían claro qué es lo que querían estudiar. Entonces, una inversión en secundaria sobre la orientación vocacional y formación para el trabajo es fundamental. Otro de los aspectos fundamentales para invertir en calidad educativa es realmente formarlos para educación técnica y hacer de la educación técnica algo no de segunda, que se quite el mito de que la educación técnica o ser técnico es una alternativa de segunda. Todo lo contrario. Si un estudiante, un joven, una joven, está claro que le gusta ser técnico electricista, mecánico, ¿verdad? Si le gusta la tecnología de los celulares, reparar, etcétera, y toma una carrera en ese sentido, definitivamente él va a tener mucho mejores posibilidades de éxito, no solo en lo laboral, en la vida, sino también en su carrera futura, porque él puede seguir estudiando. No quiere decir que se va a estancar ahí, como muchos piensan, que va a ser técnico y hasta ahí nomás. No, él perfectamente puede seguir sus cursos a nivel de licenciatura, a nivel de ingeniería, de arquitectura, sin ningún límite y con la ventaja de que tiene la experiencia, los conocimientos y el dominio del tema. Además de que está teniendo también una vida laboral que ya le está permitiendo llevar ingresos a sus hogares y contribuyendo a reducir la pobreza de este país. Entonces, ya hemos llegado a la recta final de esta conversación, pero no quiero irme sin antes preguntarle en breve cómo observa el panorama para el próximo 2022 en materia educativa. Bueno, son grandes desafíos para toda la comunidad educativa. Todos sabemos en el país que vivimos. La realidad es que todos estos grandes desafíos son responsabilidad de todos los sectores. Es decir, ni solo el gobierno, ni solo las organizaciones sociales, ni solo las empresas van a poder resolver los problemas educativos, ni solo la familia. Es un problema en que debe haber un concurso multisectorial de alianzas verdaderamente, pues para poder impactar, para poder resolver estos problemas. Porque, por ejemplo, hablábamos de educación técnica, pues si queremos tener claridad de cuáles son las carreras que este país va a requerir para los próximos años, ¿verdad? Y cuáles son las competencias de esas carreras en las que hay que invertir, pues es necesario un diálogo entre sectores.
por un diálogo franco, ¿verdad? En donde se diga esto es el futuro de este sector, ¿verdad? De la agricultura, de la ganadería, de la parte forestal, industrial, si la economía va a transitar hacia una transformación productiva, industrial, etcétera, o si no, pero hay que tener bien claros los escenarios para que el sistema educativo juegue un papel mucho más efectivo y tenga impacto, es decir, defina, forme, oriente, implemente los programas que son necesarios para garantizar ese futuro. Y ahí nos estamos jugando en gran medida el futuro del país, el sistema educativo. La verdad es esa, pues. Es decir, aquí necesitamos tener mucho consenso, claridad y hablar las cosas con franqueza para decir esto es lo que necesitamos y esto es lo que el país necesita invertir en educación para tener los técnicos profesionales, y no solo los técnicos y profesionales que van a transformar pues el desarrollo del país, sino también la niñez, la adolescencia, que verdaderamente pueda convivir y dar un valor agregado a la familia, a la comunidad y a la sociedad en general. Don Cefas, quiero agradecerle por el tiempo que nos ha brindado, por compartir con nosotros sus puntos de vista y espero poder conversar con usted más adelante. Si ya no nos vemos de acá, que tenga un excelente fin de año. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Felicidades también a ustedes. Que Dios les bendiga y nos vemos en otra ocasión. Que así sea, un enorme placer para nosotros. De esta manera hacemos una nueva pausa comercial y en breve regresamos con más en Puntos de Vista.